contexto, pero repasando un poco la semana, recordamos que el domingo 27 de julio hubo elecciones municipales, las últimas dentro de los 4 años, los próximos 4 años, donde fueron electos alcaldes, alcaldesas, concejales, y que a lo largo de esta semana ya han sido juramentados, ya se ha dado la adjudicación de cargos en las diferentes cámaras municipales. Ha habido también nombramientos, actos de juramentación, alcaldes que ya estaban en ejercicio y pues fueron ratificados en el cargo. Muchísima actividad electoral, postelectoral también derivada luego del día domingo, se ha desarrollado a lo largo de esta semana para analizar no solamente los resultados, sino también en la previa y si hubo coincidencias ya luego el día 28 de julio. Vamos a conversar con Germán Campos, él es consultor político y también director de consultores 30.11. Principalmente un poco el tema de la inquietud, si hay coincidencias o no, de lo que se esperaba previo, por supuesto, a las elecciones y lo que ha pasado después. Bienvenido a Primera Página para comenzar la conversación. Como siempre, estar contigo. Bueno, mira, el resultado, todo resultado electoral tiene siempre varias lecturas y tiene varias aristas. Una es el resultado en términos numéricos, la asignación de cargos, quién ganó tantas alcaldías, tantos concejales. Ese es el primero y quizás el que más impacta inicialmente. Pero luego tiene otras aristas que yo creo que son las más importantes. Tú me preguntabas si el resultado, en términos cuantitativos, que se produjo el 27 de julio, más o menos era lo esperado. Pues, al menos para nosotros, ese escenario era bastante parecido a lo que de alguna manera decían los estudios, los datos anteriores, el comportamiento electoral. Y porque además nunca hay que olvidar que una elección no ocurre el domingo, o no ocurre un domingo, en Venezuela siempre son los domingos, no ocurre ese domingo. Una elección es la consecuencia de un proceso político, bien sea de carácter nacional, regional, local, y además se da en un contexto nacional, incluso en un contexto mundial. Entonces lo que pasó el 27 de julio, no es que pasó el 27 de julio, tiene que ver con la historia de nuestro proceso político, tiene que ver con las conductas, las propuestas, los aciertos y los errores de las opciones políticas que en Venezuela se disputan el poder. Allí tendría mucho que ver entonces, como hablando de esas consecuencias de lo que vino ocurriendo para llegar al día 27, los hechos previos que hacían que la gente estuviese motivada o no para participar, y también supongo que entra dentro de esa lista de consecuencias para tomar una decisión y llegar el día 27 a votar también lo que habría sido la gestión, el desarrollo de las gestiones de estos alcaldes que podrían haber sido defendidos o no, que era la palabra que se usaba. Es una de las variables, sin duda. Es decir, cuando yo siempre he hablado de que hay una especie de paradoja democrática en las elecciones locales, me explico, ¿no? Para un ciudadano es mucho más importante, en términos de su vida cotidiana, las autoridades locales, bien sea un alcalde, bien sea un concejal, porque es el que de manera directa tiene que ver con su vida cotidiana, con los servicios públicos, con la seguridad, con los ruidos molestos, tiene que ver con la convivencia con otros ciudadanos. Sin embargo, no solo en Venezuela, sino en general, la participación en elecciones de carácter local tiende a ser mucho más baja que la participación en elecciones de carácter nacional. Y digo una paradoja democrática porque la participación más directa del ciudadano es en su comunidad y tiene mucha menos capacidad de influir en las grandes decisiones políticas cuando tú votas por un gobierno, por un ejecutivo nacional, por un presidente, por una asamblea, donde se van a debatir. Ahí se debaten modelos de país, visiones más globales, y en esa el ciudadano tiene menos capacidad de influencia. Sin embargo, participa mucho más en esa democracia más lejana que en aquella que es más cercana. Pero quizás también sería un tema de formación, porque claro, de comprensión de los escenarios, porque para claro, entender que si de alguna forma el ciudadano quiere tener incidencia en esa política global, bueno, tiene que votar por quienes van a ser los diputados que van a debatir en la asamblea, que van a legislar. Y más directamente los concejales que van a producir normas de carácter municipal que van a afectar su vida diaria, incluso sus intereses más concretos en la comunidad donde viva. Yo creo que esa paradoja se va a ir resolviendo y creo que hay un proceso en Venezuela muy interesante, a mi juicio, de construir una democracia de manera más directa. Y es el ejemplo que yo creo que los venezolanos cada día
lo están empezando a procesar de manera más profunda, que es el tema de las consultas con relación a los proyectos. Tú le puedes hacer toda la crítica con relación a cómo se estructuran, por qué se escogen eso, pero ahí hay un proceso de debate en los consejos comunales, en las comunidades, al final se establece una lista y luego la gente vota por si prefiere un dispensario, una cancha, el arreglo de algún servicio, y los recursos se orientan en función de eso. Pero allí también entra la disyuntiva de que he escuchado ciudadanos, personas con las que uno conversa en lo cotidiano, que dicen, bueno, pero ¿para qué es necesario la figura de la consulta popular? Sí, bueno, es una herramienta que permite conocer precisamente cuál es la prioridad o cuál es la necesidad más urgente que tiene una comunidad o un sector. Pero hay personas que he escuchado decir, bueno, pero no es natural que quienes lideran un municipio, quienes están en las diferentes instituciones, sepan cuáles son las necesidades, sepan cuál es el presupuesto, sí, claro, y no debería ser, otra de las críticas que realizan, dicen, bueno, no debería ser un presupuesto priorizado, deberían atender todas las necesidades, es una también de lo que uno conversa en lo cotidiano. Claro, lo que pasa es que los recursos siempre son limitados frente a las necesidades de cualquier sociedad, de esta y de cualquiera. Entonces, cuando tú dices establecer prioridades, ¿quién las establece? Es cierto, yo elijo unos representantes para que las establezcan. Pero si además me pueden consultar, a mí y a todos los que formamos parte de esa comunidad, a mí no me parece que es por no cumplir ellos con su labor. Me parece todo lo contrario. Me parece que es importante que nos consultaran mucho más de lo que nos consultan. Y en esta última elección municipal, por primera vez, coincidieron elegir a las autoridades, es decir, elegir a mi representante, a mi concejal, que tiene que saber lo que tú estás diciendo, cuáles son las necesidades verdaderas de esta comunidad, que tiene que establecer una prioridad, la establecerá en función de cómo ve él la solución. Pero te aseguro que esa solución seguramente tiene más de una arista. Y entonces se complementó con que votaron ciudadanos, se les permitió escoger entre proyectos dirigidos en esta ocasión directamente al proyectos que tienen que ver mucho más con la juventud. Y la participación en esas consultas, no en esta que por supuesto aumentó mucho porque estaba en el contexto de una elección municipal, pero cuando tú ves los datos desde la primera hasta la que va ahora, cada vez aumenta más. Es decir, pareciera que somos capaces de empezar a construir un modelo de democracia que yo creo que tiene que romper con algunos paradigmas muy tradicionales y muy clásicos de que la democracia es yo te elijo como alcalde, después tú empiezas a hacer tu gestión, a mí me molesta muchísimo lo que haces, yo creo que te estás equivocando, eres un muy mal alcalde, pero te lo digo a los 4 años, ¿no? A los 4 años te digo, lo hiciste muy mal. Yo creo que es mucho más sano democráticamente y de vida y de convivencia ciudadana que yo te pueda decir, oiga, esas prioridades que usted está estableciendo no van por ahí, van por aquí. A través del uso quizás de la herramienta de la consulta popular. Debemos hacer una pausa. Además, por cierto, en la Constitución nuestra del 99, esas consultas como tal, a ese nivel de detalle no están diseñadas, pero el concepto de democracia que se pretende, queremos desarrollar en el marco de nuestra Constitución, tiene que ser una democracia muy participativa y protagónica como lo define la Constitución. Debemos hacer una pausa para la vuelta. Vamos a hablar precisamente de esa participación. Dice que se ha incrementado de forma progresiva el hecho de más personas opinando a través de las consultas populares, pero hay quienes estuvieron comentando a lo largo de la semana, precisamente desde la perspectiva de los analistas, de que hubo una mayor participación en estas municipales de la esperada, pero justamente porque hicieron coincidir de alguna forma la consulta popular junto con elecciones municipales. Vamos a conversar esto un poco a la vuelta de la pausa. Ya.